Bueno, pues hola y buenas tardes, noches y muchas gracias por venir. Hoy tenemos novedades porque estaba anunciado José Chumorán que no va a poder venir, va a tener que guardar cuarentena, le han recomendado, y entonces hemos pedido a un narrador amigo, todos son amigos en realidad y los salmantinos más, pero bueno, es Fernando Saldaña, que venga hoy para seguir el festival y que el festival continúe, ¿no? Sentimos lo de Joséchu, que vendrá en una próxima ocasión, y estará con nosotros Fernando Saldaña. Fernando Saldaña, seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Él, bueno, pues aparte de narrador, es también director. Bueno, él, en vez de llamarse narrador, él cuando se define se llama incluso cuentista, ni cuentero, ni cuentacuentos, él se dice más como cuentista. Y en su trabajo pues tiene una variedad de facetas, ¿no? Porque aparte de la narración, pues tiene cuestiones de teatro, es mago también, dirige, hace viñetas gráficas, diseño, en fin, hay variopinto. Él había estado ya aquí en el festival, yo creo que en un par de ocasiones. Me acuerdo que estuvo cuando se celebró el 20 aniversario de la biblioteca. Hoy celebramos el 20 aniversario, este año el 20 aniversario del festival. Y también estuvo un día difícil, que fue cuando este invierno, en enero, cayó aquella nevada que recordaremos todos, ¿no? Aquí, y casi no se podía ni llegar ni salir a la ciudad. Y bueno, unos poquitos sí que llegaron, un sábado a la tarde, y ahí estuvimos con la presentación, en aquel caso, infantil. Bueno, pues ya digo, él es un amigo de la casa que todos conocen y por aquí está, y lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Érase que se era, el mal que se vaya y el bien que se venga. Érase un pueblo cuyas gentes, amantes de la palabra hablada o escrita, se inventaron la historia más alucinante, la más hermosa, la mejor concebida de toda la humanidad. Aquel cuento, por extraño que os parezca, tenía un argumento único, un argumento que venía a decir: érase una vez un 654321. Y aunque pueda parecer un tanto sencillo, el cuento cuajó. Gustó tanto, pero tanto, tanto, que las gentes del pueblo de al lado amanecieron un día diciendo que habían inventado un cuento maravilloso. Y lo describieron como érase una vez un 654321. Os podéis imaginar la reacción de los de la primera localidad. ¡Nos habéis copiado! ¡Sois unos plagiarios, indecentes, inmorales! Pero no pasa nada. Tenemos en nuestra imaginación recursos suficientes como para salir de este o de otros muchos atolladeros. Así pues, a partir de ahora nuestra historia será aquel ya que cuenta un 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo somos las gentes? Basta que nuestros vecinos innoven, basta que inventen algo, para que en un momento determinado nos entren las ansias de parecernos a ellas, de parecernos a ellos, y así. En la segunda localidad, dejaron de contar la historia del 654321 para empezar a contar la historia de un 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los del primer pueblo, desesperados, dijeron: es lo que nos faltaba. Resulta que nos esforzamos, salimos ganando, ¿sabéis? Porque a nosotros lo que nos gusta
Es la historia del 6-5-4-3-2-1, que es la que nace de nuestros orígenes. Y es la que en el fondo nos apetece hacer. Ah, dijeron en el segundo pueblo, que ahora vuelve a estar de moda el 6-5-4-3-2-1, pues no hay problema. Nos apuntamos al 6-5-4-3-2-1. Oye, no sé si os pasa, pero a veces basta que nos reten, basta que nos digan para que por dentro sintamos algo, para que seamos capaces ya no de innovar, sino de imaginar un mundo completamente nuevo, desconocido, único, rompedor. Y fue de esa manera. Como nació un cuento realmente extraño. Aquel cuento que decía érase una vez un... Y los del pueblo de al lado. O sea, que lo que ahora de verdad gusta es el cuento del 2, 4, 6. Bueno, no nos lo ponéis especialmente fácil. Pero sea, si es lo que queréis. Y así, eso lo decís porque sois del segundo pueblo, ¿verdad? Porque a los del primer pueblo no les hizo ninguna gracia. Y como no les hizo ninguna gracia, pensaron, bueno, de perdidos al río. Volvamos de verdad a los orígenes, que en el fondo es lo que nos gustaba, que es lo que nos apetece ser, que es lo que de verdad nos gusta ser. Queremos continuar siendo un 6-5-4-3-2-1. Llegados a este punto, suele suceder que siempre haya alguien que diga, ¿pero qué os pasa? Ah, no, que hablaban estos. ¿Pero qué os pasa? ¿Que flaqueáis en la imaginación? ¿Que no sois capaces de concebir una historia propia, vuestra, única? Y aceptaron el reto. Los de la segunda localidad optaron por intentar al menos crear una historia propia, alocada, inconformista, revuelta, única. Una historia imprevisible, alejada de toda realidad. Y así, con una inmensa sonrisa en la cara, los del primer pueblo dijeron, ya no nos pillan, que no nos fiamos. Ahora que ellos han hecho la suya, volvamos nosotros a crear aquel ya del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A lo que los del segundo pueblo dijeron, que vuelve a estar de moda el 1-2, lo creíamos desfasado. Pero no os preocupéis. Que nazca el 1-2, 3, 4, 5 y 6. Llegados a este punto, aquellos que nos dedicamos a contar historias, aquellos que en ocasiones tenemos la virtud de poder acompañar las palabras con algo de magia, tendemos a mirar y a descubrir en las pupilas, en los ojos de los demás, un cierto deje, ¿para qué nos vamos a engañar? Que estáis pensando ahora mismo, claro, como el gordo soy yo. Como el gordo lo mueve todo, hace a su antojo, deshace a su antojo y por eso nos engaña. Lo estabais pensando, ¿verdad? Claro, decís que no, porque con la boca no se os ve decir, pues claro, no hay problema. ¿Cuál te apetece que pongamos debajo? ¿El 6, el 5, el 4, el 3, el 2 o el 1? El 1. Y por encima del 1, por alguna razón especial, el 1 y sin que exista razón especial, el 5. Y encima del 5,
Pues el 3. Y tú... O sea que más que un 5, estabas pensando en un cocín, que es un 5 dado la vuelta, ¿no? Porque si intento decir cocín, no 5, o knick, eso es más difícil. ¿Te atreves? Con el cocín. Lo dejamos en un cocín, ya está. O sea que tenemos un 1, cocín, 3. Y por encima del 3, el 4. Lo dejo en 4 porque el trocuac suena fatal. Y encima del 4, 6. Si sois capaces de fiaros de mí, me dejáis que escoja yo el último, ¿de acuerdo? Entre el 2 y el 2, si nos parece mal, voy a escoger el 2. Y así los de la segunda localidad dijeron, ya que desconfían de nosotras, ya que no se fían de nosotros, vamos a inventarnos un cuento que no coincida en ningún momento con el suyo, que para nada llegue a ser parecido. Así, si ellos ponen el 1, nosotros pondremos un 4. Donde ellos ponen un cocín, nosotros podemos poner un 2. Con el 3 el 6, y me garantizo que no hay ninguno parecido. Y por imposibilidad, por buscar la imposibilidad de la coincidencia, en el 4 pongo el 1, en el 6 el 3 y en el 2 el 5. Y fue así como, habiendo sido las ciudadanas, los ciudadanos de aquel lugar quienes decidieron el orden, habiendo metido la pata un servidor, aunque delegue responsabilidades en el público, con la absoluta incapacidad de que yo supiera el orden que ibais a escoger, con la certeza por parte del segundo pueblo de que nada coincidía. Así, por efectos del destino, el cuento cambió. Y de esta manera entendimos cómo cambian los cuentos. Entendimos cómo las gentes de una localidad son capaces de inventarse una historia que automáticamente es reproducida en el pueblo de al lado. Y a su vez, copiado del segundo, nace en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto, o en el sexto. Que en eso consiste la narración, en que alguien diseñe un cuento, en que sea copiado, plagiado, o por mejor decir, transmitido de boca en boca, y que vaya evolucionando. Y eso ha pasado con lo que hablaremos hoy. Bueno, eso hasta llegar a Walt Disney. Que Walt Disney cerró todos los cuentos. Y tratas de contarle a un niño la versión de la Cenicienta y te mira de arriba abajo y te dice, no te lo sabes, eso no es así. Por mucho que tú hayas acudido a una versión con 1200 años de antigüedad certificados. Pero de Walt Disney ya tendremos oportunidad de hablar, de criticarle, y hasta de sugerir, como ya se hizo en cierta ocasión, que en las plazas públicas de nuestras mejores ciudades sea ahorcada una de sus esculturas, pero no quiero anticiparme. Que lo que yo quería deciros es que eso es lo que voy a intentar hacer hoy. Explicaros cómo nacieron los cuentos, narrar las versiones más antiguas, en ocasiones las más salvajes, las más sangrientas, las más obscenas, las más blasfemas. Que así nacieron los cuentos infantiles. Cuando hace unos cuantos años me propuse investigar los cuentos, se me ocurrió contarle a mi padre, hoy 90 años, que no me parecían para nada infantiles las versiones de Caperucita, de la Bella Durmiente, de Ricitos de Oro. Me miró mal. Me miró mal y me dijo, hijo, parece mentira que te dediques a lo que te dedicas, no te has enterado de nada. Y yo puse cara de circunstancia y con la mirada le interrogué como diciéndole, ¿pero a qué te refieres? Y él me dijo, Fernando, cuando yo tenía 16 años, fumaba delante de mi padre, pero me obligaban a llevar pantalón corto. Tenía pelos en las piernas como todos los de mi edad.
pero cuando hablaban los mayores yo tenía que guardar silencio. Y me llamaban niño. Y continué siendo niño hasta que volví de la mili, con 21 años, a punto de 22, porque allí por fin me habían hecho un hombre. La mayoría de los cuentos de los que tú hablas nos los contaban a los niños. Lo que tú no quieres saber es que esos niños podían tener 18, 20 o 22 años y que muchas de esas niñas, hacía mucho que hoy decís ya eran mujeres, aunque continuáramos llamándolas niñas. Eran advertencias ocultas, eran formas en las que una madre le explicaba a su hija los problemas, maneras en las que un padre le contaba cómo resolver los asuntos de la vida a su hijo que empezaba a crecer, aunque por muchos pelos que tuviera en las piernas, continuaba siendo un niño. Y con esa visión nueva, con esa apertura de mentes, os invito a que escuchéis La Cenicienta. La versión de La Cenicienta que, allá por el siglo XVII, un italiano comenzó de esta manera. Érase una vez un hombre bueno y honrado casado con una mujer buena y honrada. Fruto de aquel matrimonio nació una hija buena y hermosa a la que pusieron por nombre Cesella. Cenicienta a partir de ahora, que los acentos en los idiomas nunca han sido lo mismo. Lo cierto es que la niña Cenicienta tuvo muy mala suerte. Siendo aún bastante pequeña, su madre enfermó, y enfermó de tal manera que falleció al poco tiempo, y con la madre muerta, el padre, que se sentía incapaz de educar a su hija sin la ayuda de una mujer, optó por casarse de nuevo. Y ahí es donde comienza el conflicto, que resultó que la esposa que en segundas nupcias escogió el hombre, oye, que maltrataba a la niña, que no se llevaban del todo bien, bueno, que se llevaban fatal. Vamos, que Cenicienta la habría matado 1 y 1000 veces. Y eran tales sus quejas que en cierta ocasión a su institutriz, a su maestra, le planteó el problema. Es que me humilla, me maltrata y no sé qué hacer. Y aquella institutriz le dio el consejo más sabio que os podáis imaginar. ¡Mátala!, le dijo. Y se quedó tan fresca. Lo que pasa es que probablemente Cenicienta no se rió como vosotras, malvadas, acostumbradas a asesinar a la gente. Probablemente Cenicienta se quedó mirando a su institutriz y le dijo, ¿lo qué? Ay, no, perdón, que este era italiano, no salmantino. ¿El qué? Frente a eso, la institutriz posiblemente le comentó eso de, mira, te estás haciendo mayor. Dentro de poco llegará el momento en que debes casarte. Pídele a tu madrastra que te deje el traje de boda de tu madre por ver si te vale. Ese traje, destinado a usarse una vez en la vida salvo herencias, está en la buhardilla o en el sobrao o en el desván, en la parte baja de un baúl cuya tapa pesa muchísimo. Pesa tanto que tu madrastra no será capaz de sujetarla al tiempo que rebusca y saca unos y otros trajes, te pedirá ayuda. Sonríe y ofrécele tus brazos. Sujeta tú la tapa. Y cuando veas que ella se inclina, cuando veas que está hurgando entre los tejidos, déjala con fuera y la desnucas. Oye, dicho y hecho. Ahí tenéis a Cenicienta pidiendo el traje, a la madrastra jurando en hebreo porque no era capaz de sujetar la tapa una vez y con la otra mano buscar y pidiendo ayuda. Y muy solícita la niña se ofrece y sujeta la tapa. Y en el mismo momento en que vio que acertaba de verdad, haciendo fuerza con sus 2 brazos, dejó caer la tapa y le partió el cuello. Todo el mundo lo tuvo por un lamentable accidente, incluso el padre. Y al padre se le juntaron 2 dramas. Enviudaba por segunda vez y lo hacía precisamente en ese momento en que la niña estaba en una edad tan delicada que era conveniente que la educase a alguna mujer, al menos en aquellos apartados en los que el padre se sentía un poco incómodo. Y así se lo hizo saber a la niña. ¡Con la institutriz, padre! ¡Cásate con la institutriz! Oye, la diferencia de clases sociales. Y además era maja, pero no era especialmente agraciada de físico. Y el padre manifestó sus reparos.
Él, que era un empresario de lujo, casándose con una institutriz, casi una criada. Con la institutriz, padre, con la institutriz. E insistió tanto que ya que lo que buscaban era el acomodo de aquella niña, oye, que accedió. Y se casaron. Y aquí es donde empieza de verdad el drama. Porque aquella institutriz empezó a torturar y a martirizar a la niña. Bueno, ella, con ayuda de sus 6 hijas, tenidas en un matrimonio anterior y del que nunca había hablado. Pero llegados a este punto, si ya resulta complicado contar la Cenicienta con 2 hermanastras, imaginaos con 6. Así que me vais a permitir que os diga que esta es la versión que allá por 1600 y muy poquito escribió Giambattista Basile, un italiano que en un libro titulado El Pentamerón recogió algunas versiones antiguas. Y puesto que hace 400 años que este cuento fue narrado de esta manera, he de deciros que no, que justo el doble, hará 800 años, perdón, en el siglo VIII hará 1200 años, los chinos se inventaron esta historia. Y claro, cuando yo me enteré de que Cenicienta es de verdad un cuento chino, por primera vez en mi vida empezó a cuajar la historia. Empecé a comprender la historia, vamos a ser sensatos. ¿En qué estúpida cabeza puede caber que haya un mamarracho, por muy príncipe que sea, o a lo mejor por ser príncipe? Perdón, ¿en qué cabeza cabe que haya un príncipe, por muy mamarracho que sea, que se pase una noche entera bailando con una chica y al día siguiente no sea capaz de recordar su cara y tenga que fijarse en los pies? Príncipe, desde luego. Y mamarracho por descontado. Salvo que sea un cuento chino. Porque si es un cuento chino, las chicas no van a cara descubierta. La llevaban forrada de esa pasta de arroz, ese maquillaje blanco que nos ha parecido siempre una máscara y que las unificaba y que impedía que el príncipe, por muy príncipe que fuera, supiera cómo era el rostro de la chica. Ah, y lo de los pies, sobre todo pies pequeños, que los chinos eran muy suyo para estas cosas. Que en cuanto una chica nacía, siendo bebé, le partían los huesos de los pies, porque les encantaban los pies pequeños. Y con los huesos rotos se los vendaban con todas sus fuerzas, de tal manera que el crecimiento iba soldando agarrotados los huesos. Y aquellas niñas, entre enormes sacrificios, dolores y llantos, crecían con los pies deformes, que nunca me han dejado claro si era para impedir que salieran huyendo, porque al igual que hoy las mujeres ya estaban esclavizadas entonces, o es que hay madre con los chinos, que a lo mejor es que les ponían los pies pequeños y se quedaban mirándolo, ¡ay, madre! Esos pies pequeños. Bueno, que eran como nosotros, pero a nosotros lo que nos gustan son los ojos. Esto vosotras lo entenderéis enseguida, que nos quedamos mirando si os decimos qué ojos más bonitos tienes. Y vosotras os tenéis que creer que tenéis unos ojos preciosos. Y siempre he pensado que a los chinos les pasaba lo mismo y que se quedaban mirando y decían, ¡ay, qué ojos más bonitos tiene! Cuando en realidad estaban viendo un muñón. Y claro, y entonces también me cuadra. ¿Habéis visto las películas que las chinas andan así como a pasitos tontos y decimos, ¿son bobas o qué? No, que no tenían pies. Que no podían andar de otra manera. Y que si no podían andar tampoco salían huyendo, ni podían escaparse del marido. Y él podía hacer con ellas lo que quisiera. Vamos, como si estuvieran en el siglo XXI, más o menos. Ay, pero perdonadme porque yo te estaba hablando de Cenicienta, ¿verdad? A veces se me van las ideas, que yo lo que os quería contar es que a Cenicienta en China no la llamaban Cenicienta, la llamaban flor de loto. Probablemente porque la flor de loto es muy pequeña, tan pequeña y madre, como esos pies pequeños que les ponían tanto. Y ahí está Cenicienta, feliz, feliz porque su madre es feliz, porque su padre la adora y porque tiene una vida estable y agraciada. Hasta que el padre se casa por segunda vez, que en China entonces el concubinato existía. Y la segunda esposa tuvo una hija que era menos agraciada así físicamente que Cenicienta y sobre todo un poco cortita.
Bueno, los vietnamitas dicen que era muy corta, muy corta, muy corta. Pero de la versión de Vietnam ya hablamos dentro de un rato, que ahora estábamos con la China y si no me voy. Y bueno, con la China. Oye, que como la madre, la segunda esposa, la madre de la que era un poco corta, estaba muy celosa, pues un día no se le ocurrió nada mejor que resolverlo matando a la madre de Cenicienta. Y no pongáis esa cara. Si no os sorprendía que en el cuento de antes Cenicienta de la noche a la mañana se convierta en asesina teniendo 14 o 15 años, tampoco es de extrañar que una adulta mate a otra adulta, ¿no? A fin de cuentas estamos enseñando a los niños cómo se resuelven los problemas. Es una sociedad avanzada. Bueno, que la mató. Pero ¿qué es eso de las hadas en los cuentos? Los chinos son mucho más inteligentes. La madre no se reencarna en hada ni hay una hada que la parió. La madre se reencarna en un pez dorado que vive en el estanque. Y como pez todos los días va a hablar con su hija y le da consejos. Hasta que la segunda esposa, que era segunda esposa pero no era tonta, hemos quedado en que la tonta era la hija, ¿os acordáis, verdad? Se da cuenta de que la niña está todos los días hablando con un pez. Y le dan las neuronas para pensar, oye, aquí pasa algo. Y se acercó al estanque y no salió de su asombro cuando vio que Cenicienta al pez lo llamaba mamá. Y el pez mamá, la hija, la llamaba hija mía. Y le daba unos consejos tan sabios que dijo, oye, yo acabo con esto en nada. Aprovechando esa diferencia de visibilidad que hay cuando uno está debajo del agua. ¿Habéis intentado mirar al exterior desde la piscina cuando abrís los ojos y luego escuece por el cloro? Bueno, pues sin cloro, porque entonces no echaban cloro en los estanques. Pues oye, que se ve mal. Y entonces la madrastra, bueno, la segunda esposa, la concubina, se puso uno de los trajes de Cenicienta. Falseó así un poco la voz y llamó al pez, ¡madre, madre! Y como también se oye mal debajo del agua, la otra confundió a la concubina con su hija y se asomó. Y dijo, hola hija, y en ese momento, delante de Cenicienta que llegaba, la concubina agarró a la madre y la mató. Bueno, al pez. Pero no solo lo mató, sino que encima obligó a su hija a comerse el pez. Menos mal que la anciana del pueblo le advirtió. Si guardas las raspas del pez y una vez, solo una, le pides ayuda a las raspas, te concederán lo que desees. Y no me miréis con esa cara, que los cristianos llevan guardando reliquias toda la vida. Y si no, viajad a Alba de Tormes y os encontraréis un brazo y un corazón incorrupto. Y con gente que le pide deseos y además afirma que se los concede. Bueno, nosotros lo llamamos milagro, los chinos raspa de pez. Pues ahí se comió a su madre y después de comerse a la madre guardó la raspa de pez. Y un día se enteró de que había un baile para buscar marido. Y ella, que quería escapar de esa casa, se embadurnó la cara y le pidió ayuda a la raspa de pez. Oye, hazme atractiva. Y la raspa de pez le dio una capa preciosa, un vestido único y unos zapatos de oro. He dicho bien de oro. Cuando cuento que eran zapatos de oro los occidentales, que no tenemos así, decimos, pero ¿cómo va a llevar unos zapatos de oro si no se giran los dedos? Y yo digo, ¿y para qué quieren que giren los dedos si los chinos no tenían dedos? No hemos quedado en que le rompieron, pues eran como las conteras de los zancos, de oro, estupendo. Y ahí fue la niña. También es que hace falta ser idiota pensar que puede haber un zapato de cristal. Las que habéis usado algún día tacones, yo todavía no. ¿Os imagináis andando con un zapato de cristal como los de Walt Disney con tacón de aguja? Pero de cristal, si se rompe, pues no, en el cuento no se rompe. No solo eso, sino que gracias a Walt Disney ha pasado a ser el icono de Cenicienta. Pero no, los chinos, que eran más inteligentes, lo pone de oro. Y eso sí, a las 12 tiene que regresar. Dan las 12 mientras la chica baila con un joven encantador. Y en ese momento sale corriendo y en la huida pierde un zapato de oro. Un zapato que se encuentra un comerciante. Y el comerciante ve que es un zapato precioso, de oro, pequeño y hermoso. Y piensa, ay, al emperador le encantan los pies pequeños. Si le regalo este zapato me cubrirá de oro. Y encima se enteró de la historia triste de la niña que se había comido a su madre y que tenía la raspa pero ya no volvía a servirle porque ya había pedido el deseo.
Y ahí se presentó a contarle la historia al emperador y a decir que tenía un zapato de oro. Y el emperador, ahora sí tiene sentido, ordena que vayan sus criados por todo el reino probando aquel zapatito a todas las jóvenes, y aquella a la que le valga será su esposa. Pero ahora sí cuadra, porque nunca había bailado con ella ni la conocía y solo sabía que era, ay madre, unos ojos tan bonitos y tan pequeños como este. Y ahí fueron los criados y llegaron a casa de Cenicienta. Y la segunda concubina, la concubina, viendo que a su hija no le iba a caber, le cortó los dedos y una parte del talón. Y estuvo a punto de cuajar. Oye, que le cabía perfectamente. Fue un poco una pena porque luego por los remaches del oro empezó a chorrear sangre. Al criado le dio mucho asco, se lo contó al emperador y a punto estuvieron de cortarle la cabeza a la niña en vez de a la madre. O sea que encima se quedaba sin los dedos que se los habían cortado, con el muñón más pequeño, sangrando y sin cabeza, pobrecica. Bueno, lo cierto es que al final Cenicienta, viendo que a ella no le podían probar el zapato porque se habían ido enfadadísimos de su casa, optó por ir al palacio del emperador y robarlo. Y entró. Y llegó a la estancia donde el emperador tenía puesto el zapato, porque oye, es que mirar ese zapato, ¿cómo le ponía el emperador ese zapato, oye? Y lo robó. Y cuando ya se iba para su casa con los dos zapatos para devolvérselos a la raspa o a su madre o al pescado, que ya me he perdido a estas alturas de cuento, la pillaron. Y en el momento en que iban a cortarle la cabeza, ella sacó los dos zapatos y todo el mundo supo que era Flor de Loto. Y el emperador, ay, viendo esos pies pequeños que cabían en los zapatos, se casó con ella. Lo que no nos cuenta el cuento es que probablemente fuera la concubina 4527, que no le haría caso en 10 años y que al final ella tendría que estar agradecida por ser esposa del emperador. Ni nos cuentan que en la versión de Vietnam, en la vietnamita, cuando os decía hace un momento que la hermanastra era muy corta, la niña que se había portado realmente mal con Flor de Loto, pero que nunca lo había hecho con maldad, que siempre había sido siguiendo los consejos y las órdenes de su madre. La hija feliz, al ver que su hermanastra triunfaba en la vida, se acercó a ella y le dijo: Flor de Loto, me encantaría ser tan guapa y tan inteligente como tú. ¿Me puedes decir cómo conseguirlo? Y Flor de Loto, Cenicienta, si preferí llamarla así, que era un tanto amargada, le dijo: sí, mujer, esto es facilísimo. Mira, en el patio del castillo colocas un caldero de los grandes en el fuego, con agua, mucha agua. Cuando el agua empiece a hervir y eche borbotones, te metes dentro y te bañas. Y llegarás a ser tan guapa y tan inteligente como yo. Y aquella pobre niña, que era corta de verdad, se lo tomó en serio y colocó el caldero. Cuando el agua estaba en plena ebullición, se metió dentro y allí murió escaldada. Y entonces me vuelven a cuadrar las historias, que ya en el siglo VIII de nuestra era, Cenicienta, aunque la llamaran Flor de Loto, asesinaba a sus rivales. Como Cenicienta, la versión de Basile asesinaba a su madrastra, dejando caer la tapa de un baúl sobre su cuello. O como resolvían en aquellas épocas los conflictos. Y si hago caso a mi padre, los padres y las madres explicaban a sus hijos y a sus hijas cómo resolver los problemas. Y a mí se me quedaban los ojos mirando sin entender mucho el funcionamiento de los cuentos infantiles. Menos mal que me encontré con otra historia y me sirvió mitad de desasosiego y mitad de alivio. Y como intuyo que os va a pasar lo mismo, perdonadme que este cuento me ponga pesado y lo empiece diciendo perdón. 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 Por si acaso hay alguien despistado que está con los mensajes. Perdón. Si tenéis un poco de paciencia, luego sabréis por qué os pido perdón y entenderéis el que una vez más diga perdón. Me cago en Dios y en su puta madre. Me cago en un tren con 50 vagones cargados de hostias colocadas de una en una. Y si seguís mirándome con esa cara, me voy a cagar en vuestra puta madre también.
Este era el tono de Ricitos de Oro. Cuando lo escribieron, este era el cuento original de Ricitos de Oro. Esa niña, como se dice, Shirley Temple, así con esa maravilla de niña que bailaba, que iba así toda repolluda, cagándose en Dios a todas horas. Y en su puta madre. El cuento más prohibido en la historia de los cuentos infantiles. El cuento que ocasionó la cárcel a muchísima gente y que al menos, que conste, sirvió para que decapitaran a un pobre hombre o lo ahorcaran, no lo recuerdo bien, allá en Canadá. He de reconocer que fue en la zona anglo-canadiense y en la época del puritanismo religioso, donde se te ocurría decir buen Dios y ya te cortaban la cabeza. Así que si decías algo más fuerte, también he de reconocer que en la versión original no eran este grado de blasfemias, eran infinitamente más bajas. Si alguien en aquella época y en ese concepto hubiera dicho lo que yo he dicho, no habría podido terminarlo, habrían matado directamente y encima el que lo mataba ascendería a los cielos para estar a la diestra del Padre. Pero no, el tono general, para que lo podáis entender, era ese. Y es que se conserva un ejemplar de 1780 y pico, en verso, en francés, en la zona canadiense franca, en el que cuentan esta historia. Entonces nos enteramos de que Ricitos de Oro, cuando fue escrito, no era una niña pequeña, rubita y encantadora, sino que era una bruja, una vieja realmente asquerosa, una vieja que huyendo un día para que no la quemaran, entró en una casa que vio aislada en mitad del campo y allí se encontró 3 tazones. De esto hablamos dentro de un momento porque, oye, lo de los cuentos es para nota. El oso, que siempre ha sido un ser eminentemente carnívoro, según el cuento come leche con copos de avena. Como para no esclavizarlos, digo yo. Pero vamos, tú entras, te encuentras un lobo que no te quiere comer, sino que te pide una lechuguita, pues haces de lo que te dé la gana, ¿no? En cambio, te encuentras un oso o un lobo que te dice te como, pues te asustas. Bueno, entra en una casa y se encuentra 3 tazones de leche con avena. Ella todavía no sabe que allí viven 3 osos. El caso es que prueba el de la taza pequeña y el de la grande, y por ser grande el calor se conserva mejor. Y cuando está saboreando, bueno, no pudo saborearlo. Fue meterse la cuchara en la boca. ¡Me cago en Dios! ¿Cómo quema esto, hostia puta? Hay que joderse, ¿eh? Y entonces pasó al pequeño, lógico. Pero como el pequeño se enfría enseguida, lo probó y dijo, joder, cojones, ya, la puta madre, está frío. Menos mal que en el centro está la virtud y al probar el tercero, el mediano, y dijo, oye, pues mucho mejor. Casi que me siento. Y viendo así que había una silla pequeñita, como la mesa tampoco era muy alta, dijo, pues me siento la pequeña que llego mejor. Oye, sentarse y espatarrarse fue todo el mismo. Os podéis imaginar en los improperios. Ya no los digo porque ya estáis acostumbrados, ¿no? Pero la madre de Dios ya quedaba como os lo podéis imaginar. Y se fue a sentar en la alta, pero le colgaban los pies, porque por muy bruja que fuera era bajita. Y se sentó la del medio y mucho mejor. Y con la panza bien llena, no sé muy bien por qué la panza se llena con el tazón mediano. Si se hubiera tomado los 3 lo entendería. Pero una señora adulta con un tazón mediano ya tiene la barriga llena. Bueno, pues con la panza llena, oye, que se va a la cama. Y se acuesta en la primera, en la grande, y dice esto como un campo de fútbol, casi que no. Se acuesta en la pequeña, que hace falta ser tonta para no irse a la mediana ya directamente, pero no. Tiene que probar las otras y tiene que arruinar la cama del pequeño, porque sería baja, pero puesta en la cama del pequeño la reventó. Y en la mediana más a gusto, y entonces llegan los osos, y en vez de fijarse en las sillas, se fijan en la sopa. Y aunque solo le dio así una cucharadita a la del grande, el grande lo ve y me dice, alguien ha comido de mi sopa. Y dice, ¿cómo lo sabes si le ha quitado media cucharada de nada? Y el pequeño también, bueno, como era pequeño, si le quitas una cucharada a lo mejor es que se queda en nada, pero la mediana dijo, pues anda, que lo mío, que se han comido la sopa entera. Y ahí es cuando se dan cuenta de lo de las sillas, que digo yo que si tú entras en una casa, ves antes las sillas que si te falta una cucharada de sopa. Pero es que encima de vegetarianos estos osos eran tontos, porque solo ven lo de las sillas una vez que han visto la sopa. Y entonces ya dicen, alguien se ha sentado en mi silla. Muy indignado el padre porque se habían sentado. El pequeño se queda mirando la silla y dice, anda, que si te enfadas tú porque se han sentado la tuya, cuando vea la mía te vas a enterar. Y la mediana, pues, y se van a la cama. Y se encuentran la del pequeño rota.
la del Mayor Revuelta, y ahí una bruja vieja, y le piden explicaciones y es la última vez que pueden hablar. Que a partir de ese instante los esclavizó, los secuestró en su propia casa, pero bueno, hoy diríamos que ejerció de ocupa, pero sin que se fueran al supermercado, con ellos dentro. Porque en la sociedad en la que estamos te vas a hacer la compra y ya te han entrado 19 ocupas. Que a su vez, si se van a hacer la compra, entran otros ocupas para ocupar la de los ocupas. O al menos eso nos venden los de ING o alertas seguros de no sé qué para que compremos su alarma. Solo 30 euros al mes, oye. Pero te garantizan que una vieja no entra ni aun cagándose en Dios. Y nos quedamos más a gusto, oye. Bueno, lo cierto es que los esclavizó, y los osos, que eran osos vegetarianos, algo tontos, pero con instinto primitivo, dijeron, pues la matamos y ya está. Y ahí es donde empieza el calvario y donde los versos cobran vida. Porque dicen, quisieron quemarla, la echaron al fuego y ni se quemó. Quisieron ahogarla, la echaron al agua y no se mojó. Tengo que daros una buena noticia. En esta versión antigua lograrán matar a la bruja. Lo que pasa es que era un poco bestia y luego la suavizaron. Por ejemplo, en la segunda versión, no sé si porque habían leído la versión de Basile de Cenicienta, la esnucan con la ventana. Esperan un día que le dicen, mira, asómate, y bajaron la ventana y le rompieron la nuca. Digo yo que alguien que en el fuego no se quema, pues tendrá el cuello con callo y tampoco podrían hacerle eso. Pero en la versión antigua la mataron. Y ahora es cuando me encanta, porque ahora entroncan todos los cuentos y toda la tradición rebulle y es la fiesta de la alegría. La mataron en la iglesia. Hombre, tiene que ser un lugar sagrado para matar a una bruja. Pero no. No como estáis pensando. La subieron al campanario. Y en lo alto del campanario encontraron la forma de matarla, y ya sé que estáis pensando que la tiraron campanario abajo. Hay almas cándidas, que era bruja. Habría salido volando en una escoba. Así no se puede matar a una bruja. La empalaron con el pararrayos. Así la subieron y la empalaron. Pero solo pudieron matarla porque el pararrayos tenía la punta de plata. Si no, no habría muerto. Y ahí es cuando me encanta. Cuando me pongo a mirar que a los vampiros había que matarlos con balas de plata. O a los zombies. Y la estaca de madera. Y si tenía la punta de plata, mucho mejor. Y ya te cuadran todos los cuentos. Porque resulta que la plata mata a todos los males. Bueno, y digo yo, ahora que ya conocéis esta versión, blasfema, salvaje, donde hasta la muerte dentro de la iglesia es bruta, esta versión que fue absolutamente censurada en todo momento, ¿cómo es posible que alguien construyera ricitos de oro? Y es que con el tiempo, en los felices 20, estaban tan hartos de cuentos de brujas que Ricitos de Oro estaba a punto de morir. Y entonces a alguien se le ocurrió hacer una versión, como cuando jugaban al 6-5-4-3-2-1, en el que la protagonista, en vez de una bruja, fuera una niña. Y la llamaron la niña de los cabellos de plata. Hasta que alguien con 2 dedos de frente dijo, no, hombre, vamos a ver, ¿quiénes tienen cabellos de plata? Las viejas. Y si son viejas, sigue siendo bruja. Y entonces alguien dijo, pues una niña rubita. Y ya en 1930, no hace ni siquiera 100 años, en Estados Unidos alguien la llamó por primera vez Ricitos de Oro. Y esa imagen sí cuadró. La imagen de una niña desvalida, con ricitos, con calcetinitos de los cortitos con volantitos. Esa ya cuajó, murieron las blasfemias. Y así conocimos unas Ricitos de Oro distinta, con unos osos igualmente estúpidos y que ni siquiera han aprendido como para poder dejar de ser carnívoros. Dicho sea así entre paréntesis, eso salen ganando. Que ya sabéis que mientras Pedro Sánchez sigue queriendo un chuletón al punto, Alberto Garzón nos recomienda tomar cada vez menos carne. Y entonces acabaremos siendo osos y acabaremos llegando a un bar y diciendo, me pones una jarra de cerveza de la grande con un pincho de leche con avena. Y no será lo mismo.
pero el planeta y nuestra salud nos lo agradecerán. Ya me fastidia de verdad. Por primera vez en mi vida me pongo del lado de Sánchez. Es que es duro, ¿eh? Y todo por culpa de 3 osos que no supieron cómo matar a una vieja. Érase que se era. El mal que se vaya y el bien que se venga. Érase una joven que acababa de nacer. A decir verdad, ni siquiera me atrevo a llamarla joven. Era un bebé, una niña preciosa. El padre, al ver la debilidad de aquel ser, le pidió a los sabios del reino que le contaran augurios acerca del futuro de aquella niña. Cuando tenga 15 años, le dijeron los sabios, se pinchará con una astilla, caerá en un sopor cercano a la muerte y nadie sabrá cómo rescatarla. Y el padre, para impedir que aquella niña pudiera pincharse con una astilla, decidió encerrarla dentro de la torre del castillo. He de reconocer que a partir de ahí hay en la misma época 2 versiones distintas. Basile, el mismo del que hablábamos antes, dice que a los 15 años la niña se pinchó con una astilla de lino. En Francia, que debían ser un poco de otra manera, quizá por la cercanía con el reino de Aragón, y ahora os explico el por qué lo digo, afirman que la niña se pinchó con una astilla de cannabis. Lo cierto es que si fue cannabis tiene sentido que se quedara dormida, claro. Es que hay algunos cogollitos que te dejan, oye, a mí me lo han contado, yo no lo sé. Pero tiene razón, porque el mismo Marqués de Villena, que en la época de los Reyes Católicos dicen que estuvo aquí, en la cueva de Salamanca, en su arte cisoria, nos cuenta que el cocinero real tendrá pena de muerte si habiendo embajada, el cocinero utiliza cannabis, porque abotarga los sentidos y el rey puede firmar lo que no desea firmar. Eso quiere decir que en la cocina de la época de los Reyes Católicos, al menos en el reino de Aragón, se cocinaba con María. Y no hacían ni tarta ni bombones, se la echaban como nosotros el perejil. Ay, si Arguiñano lo hubiera pillado a tiempo. Y decoramos nuestro plato con una ramita, y todos diciendo, ¿dónde está su restaurante? Bueno, a lo que íbamos, que ahí estaba él. El autor, digo, diciendo que se pinchó con cannabis. Yo aquí lo dejo y a partir de ahora sigo con el lino, porque yo voy a fiarme del italiano, de Basile, que me cae bien. Bueno, me cae bien, es que es más salvaje que el otro. Ahora os lo explico, no os preocupéis. El caso es que cuando la niña se pinchó con el lino, cayó aletargada, el padre recordó lo que había sucedido, decidió abandonar el castillo que tanta felicidad le había dado, pero que ocasionaba el mayor dolor de su hija, y ahí la dejó en la torre, en un sillón de terciopelo, a su destino. 100 años después, los cuentos a veces son absurdos, ¿eh? En la versión de Basile nos dice que 100 años después, un príncipe cuyo nombre era Felipe, no creo que ningún rey tenga el gusto de ponerle Felipe a su hijo nunca, pero un príncipe que se llamaba Felipe andaba ahí de cetrería con el halcón. Y de pronto echa a volar el halcón persiguiendo a cualquier torcaz, y el halcón entra por la ventana de un castillo que el príncipe jamás había visto y decide recuperar a su ave. Claro, como la ventana está un poco alta, se da cuenta de que hay por ahí unos pobres trabajadores que están recogiendo las uvas con una escala, y les pide la escala, y los otros le dicen, Majestad, pero es que tenemos que hacer la recolección ya, que viene vuestra Majestad, y bueno, todavía era su Alteza, que no era rey, que era príncipe, y nos va a pedir los diezmos, y el otro dice, pues os jodéis. No lo dijo así, pero así lo hizo, porque les quitó la escala igual. Y entró, y aquí es donde Basile se sale. Me encanta. Porque el príncipe Felipe entra en una sala, ve un trono de terciopelo precioso y sentado en él una muerta, pero tan guapa, que estaba muerta, que Felipe es consciente de que está muerta porque la tocó y estaba fría. Pero oye, es que era una muerta tan guapa que Felipe dijo, bueno, si lo hago tampoco me va a decir que no. A fin de cuentas tampoco están los otros para la ley del sí es sí. Pues... Y está aquí, oye, tan guapa ella que... ¡Ay, es que! Jo, pero está muerta. Mejor así no habla. Si en el fondo estas cosas, salvo para que jaden, pues mejor que no digan nada.
que luego les preguntas qué tal estado y te dice la verdad. Y bueno, que como estaba tan muerta, ya no hace falta que os lo explique, ¿verdad? Que lo hizo, entero, duró poco, era príncipe. Luego se marchó y 2 años después se había casado. Dicen que la habían casado con una mujer a la que odiaba profundamente, que fue por un matrimonio por interés, porque ella tenía dinero y el reino estaba arruinado. Y con ella, así en matrimonio, Felipe no era feliz. Y un día, pensando con su amigo lo infeliz que era, le vino a la cabeza aquel día que, estando de cetrería, el halcón se coló en un castillo y le dio por pensar, oye, ¿y si la muertecita siguiera allí? Total, con mi esposa tampoco lo hago porque me da asco, o se lo doy yo, no lo sé, pero no lo hacemos. Y se montaron en el caballo y fueron al castillo. Y entraron, pero no tuvo que entrar por la ventana porque la puerta estaba abierta. Y ahí vio una mujer joven, pero que estaba viva. Eso sí, era el vivo retrato de la muertecita. Y con 2 niños pequeños, como de 1 año y pocos meses, 3 meses más o menos, que con los otros 9 son 2 años. Y Felipe le preguntó cómo te llamas y la otra dijo Talía. Y Felipe le dijo, ¿y qué haces? Y ella dijo, no lo sé. Yo estaba un día y me desperté porque tenía un bebé intentando succionar de mi dedo y es que es un niño que se llama Sol y su hermana que es Luna estaba en el pecho mamando. Y entonces yo vi que el niño tenía algo en la boca y era una astilla de lino. Y llegué a la conclusión de que a lo mejor es una astilla que yo me clavé hace muchísimos años, que el niño estaba en el pecho, perdió la teta, encontró el dedo, creyó que el dedo era el pezón, succionó, me sacó la astilla y oye, que desde entonces tengo aquí estos 2 niños porque la naturaleza hizo el resto. Y Felipe sonrió y dijo, no te lo vas a creer, es una tontería, pero... Es que mira, hace 1 año y poco estaba yo paseando un día, pero tú estabas muerta, ¿eh? Tú no te puedes quejar porque estaba muerta y a fin de cuentas los muertos no habláis. Bueno, que es que eras una muerta tan guapa que, oye, que es que uno no es de piedra. Y yo te vi y, oye, que, bueno, que creo que son mis hijos. Y Talía, viendo lo sincero que era Felipe, se enamoró de él. Y se enamoró tanto que Felipe desde entonces, cada vez que discutía con su esposa, iba a ver a Talía e iba a ver a sus hijos. Pero la esposa era así malvada, pero no era tonta, y se dio cuenta de que el otro se iba siempre enfadado y volvía con una sonrisa. Y un día le preguntó al compañero de aventuras que qué es lo que pasaba, y el otro dijo, pues no sé nada. Y la esposa le dijo, pues te mato. Y entonces le contó lo del halcón y lo de la ventana y que el otro tenía 2 hijos. Y la esposa pensó, pues de esto me voy a vengar yo. Ordenó a sus hombres que fueran al castillo de Talía, que le dijeran que el padre quería llevarse unos días a los hijos porque había muerto el rey y ahora Felipe era el rey y que quería enseñarles el reino y que unos días después iría a por ella. Y Talía, toda inocente, dejó que se fueran los niños mientras la esposa ordenaba a los cocineros que los mataran, que los cocinaran y que se los dieran de comer al padre. Y ahí el cocinero le presentó un plato exquisito, un guiso con 52 salsas. Y mientras el padre se lo comía, la otra le miraba y decía, come, come, que te estás comiendo de lo tuyo. Y se lo dijo tantas veces que el pobre Felipe le dijo un día, si ya sé que como de lo mío, si tú solo aportaste dinero, pero felicidad no, y esto está tan rico que estoy siendo feliz. Y unos días después, aprovechando que el rey se iba a la guerra, o sea, trabajar, que es en lo que trabajaban los reyes antes. Ahora ni eso. Aprovechando que el rey se iba a la guerra, la otra dijo, traedme a Talía. Y ordenó a los cocineros que la mataran. Bueno, esta vez la muerte iba a ser un poco distinta. Un reto, la nueva cocina que ya se había inventado en aquellos años. O sea, en el castillo iban a poner una perola, una olla grande, llena de animales ponzoñosos. Que si unas tarántulas, unas víboras, unos escorpiones, ahí iban a meter a Talía y cuando ya estuviera toda llena de picadas, pues oye, era como el jugo pero por dentro. O sea, como si hubieran mechado el veneno
Y entonces estaría mucho más rica, nueva cocina, ya os digo. Y en ese momento entró el príncipe, vio que iban a asesinar de esa manera a su esposa, perdón, a su amante, y decidió hacerlo al revés. Echó en la olla a su esposa y ordenó que echasen al cocinero y a su mujer porque alguien le contó que se había comido a sus hijos. Y cuando iban a matar al cocinero apareció la cocinera con sol y con luna y le explicaron que lo habían cambiado por un cordero y un cabrito y que en realidad se había comido un cabrito y un cordero. Y Felipe le dijo al cocinero qué cabrito eres, pero le perdonó la vida. Le nombró ministro y dice Basile que sí se acabó este cuento, que poco tiene que ver con la versión de Walt Disney, donde además me parece que la llamaba Aurora, ¿no? Donde Aurora era tan feliz porque le dieron un beso estando desmayada. Ahí si la pilla Irene Montero. O cualquiera con dos dedos de frente. Y esto me recuerda a la última de las historias. El cuento infantil por autonomasia. El cuento de Peques, bueno, en este caso de Pecas. Caperucita Roja. He de advertir que la versión que os voy a contar está recogida en Francia y es coetánea a los Reyes Católicos, al descubrimiento de América, de 1490 y pico. Algo más de 500 años tiene esta versión. Y es que cuentan que estando enferma la abuela de Caperucita, la madre ordenó a la niña que le llevara algo para atajar la enfermedad de la madre. Y ahora vamos a ser claros. Cuando una abuela está enferma, nadie en su sano juicio en época de hambre le lleva tortitas de miel, ni leche ni galletitas. Le llevas un filete de carne que no abulta y, oye, que ayuda al espíritu y una botella de vino. Y es lo que llevaba Caperucita en la cesta. Un filete de carne y una botella de vino. Y ahí se presentó el lobo y el lobo le preguntó dónde iba y la otra tonta le dijo, pues voy a llevarle a la abuela este filete de carne y esta botella de vino. Y el lobo guardó en su memoria el filete de carne y la botella, el envase. Y después de decirle que el otro camino era mucho más hermoso porque habría bichos, el lobo atajó y llegó a casa de la abuela y la mató, pero no se la comió. La fileteó. Fue sacando tajadas hasta tener una idéntica a lo que él recordaba que era el filete que llevaba Caperucita. Y la sangre la embotelló en una botella muy parecida a la que llevaba Caperucita. Y así, con las ropas de la abuela, esperó a que llegara la niña. Y cuando llegó la niña, la abuela le dijo, ay hija, vamos a comer, pero como yo ya estoy muy vieja, este filete es mucho para mí sola. Comemos las dos, que si no se va a estropear. Y la niña dijo, pero abuela, ¿qué es para usted? Anda, 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 nos lo comemos las dos, que además tú tampoco comes mucha carne, mira qué flacucha estás. Y empezaron a comerse aquel filete riquísimo, que a Caperucita le supo estupendo. Bueno, le habría sabido mejor si un gato que estaba a su lado no se hubiera pasado todo el tiempo diciendo, guarra, que te estás comiendo la carne de tu carne. Pero como estaba tan rico no quiso de escuchar y se hizo la oreja. Luego, ya con el estómago así medio lleno con el filete, la abuela sacó el vino y le dijo a la niña, venga, vamos a tomar un traguito de vino. Y ella dijo, no me dejan en casa. Y la abuela dijo, eso era antes, que ya llevas la caperuza roja porque ya te has hecho mujer. Bebe, que además yo no he de contárselo a nadie. Y ella dijo, no, abuela, que el vino emborracha. Y la abuela dijo, ¿y qué más te da si nadie se va a enterar? Anda, disfruta y bebe. Y la niña bebió. Y el gato gritó, guarra, que te estás bebiendo la sangre de tu sangre. Y Caperucita, que había oído hablar de que el vino embriagaba psicológicamente, se sintió borracha y cada vez más borracha hasta que, sin remedio, empezó a reírse a lo tonto. Y en ese momento, cuando el lobo intuyó que llegaba el instante, riendo también le dijo a Caperucita, Caperucita, quítate los zapatos que estarás más cómoda. Y la niña con los zapatos en la mano le preguntó, abuelita, ¿qué hago con ellos? Tíralos al fuego, que no habrás de necesitarlos más. Y Caperucita obedeció y se quitó la falda y la arrojó al fuego y la blusa y la arrojó al fuego
y el corpiño, la faldriquera, el corsé y otras 74 prendas de ropa, que embutidas en armaduras iban las mujeres entonces. Y todas ellas acabaron en la hoguera. Y cuando aquella niña estaba completamente desnuda, el lobo se metió en la cama y la llamó. Y la invitó a meterse en la cama con él. Y poco más cuenta el cuento, que con la niña acostada terminan diciendo, y así el lobo se la comió. Y digo yo que los gestos no los hacen, pero que desnudarla sistemáticamente y quemar la ropa a mí me invita a pensar que se la comió 2 veces. La primera como comen los lobos y la segunda como matan los lobos. Y me daba por pensar también que de esta historia hace algo más de 500 años que la dejaron por escrito y que qué poco han cambiado las cosas. Que entonces un lobo se comía a una chica indefensa y cada día una manada de salvajes descerebrados siguen comiéndose a chicas indefensas. Y me daba por pensar también en los malnacidos que intentan impedir que las chicas sean avisadas. Los malnacidos que intentan impedir que sean defendidas. Los malnacidos que en la tele aparecen con piel de cordero y que casi por debajo, con certeza, no son más que manada. Pero perdonadme, que me he vuelto a marchar de la historia, porque yo quería hablaros de los cuentos infantiles y al final me he dado cuenta de que mi padre tenía razón, que no eran más que enseñanza, que reflejo de lo que era una sociedad, que los príncipes siguen llegando a reyes, que los lobos siguen comiendo a su placer, que en ocasiones las chicas que pasan por ingenuas siguen matando todo lo que a su alrededor funciona, y que continúa habiendo un mundo entero de brujas que esclavizan a los demás, aunque como en el cuento ya no aparecen como brujas, sino como banqueros, generales, presidentes, obispos o cardenales. Así pues, ahora que ya conocéis las historias de los cuentos, mi función como cuentista ha terminado. Y ahora que ya estáis advertidos sobre aquello que puede ocurrir en cualquier momento, a mí no me queda más que despedirme y para ello, utilizando fórmulas de antaño, os digo que esto es verdad y no miento, que todo lo que os he contado se lo lleva el viento y que el viento se marchó y este pequeño espectáculo se acabó.